Eh, bueno, bien, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en otro encuentro del ciclo colaborativo de formación en complejidad de la Cátedra Latinoamericana de Complejidad Carlos Eduardo Maldonado, que es un programa de REDAL, que es una red de ciencias y saberes de América Latina y el Caribe. No puedo partir sin antes estar muy orgullosa y felicitar al doctor Carlos Eduardo Maldonado por la merecida distinción honorífica de la diplomacia científica de la Universidad del Bosque. Bueno, este y entre otros, muchos otros premios y distinciones y reconocimientos que se lo merece eso. Muy feliz de poder estar aquí con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar entonces. Siéntanse libres de participar. La presentación que hacemos es, en este caso, nuestro distinguido doctor Maldonado va a hacer la presentación. Eh, el tema de hoy son metodologías. Y luego abrimos un espacio de preguntas, de conversatorio y luego cerramos. Así es que, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Profesor, tiene la palabra. Taeli, eres muy linda, muchas gracias. Un abrazo para todos, para todas. Eh, em, por favor, como ya hemos hecho en un par de ocasiones anteriores, en el momento en el que tengas preguntas, observaciones, comentarios, lo que sea, siéntete libre de interrumpirme y platicamos con gusto. Entonces, el tema de el método, de la preocupación por método en complejidad y cosas como esas, surge con mucha frecuencia, particularmente cuando tú te paseas por América Latina. Esa preocupación no existe en otros lugares del mundo. Eh, eh, la razón, la razón es eminentemente política y económica. La razón política y económica es que América Latina es un país con pocos recursos, con muchas necesidades, y entonces necesitamos algún camino, alguna certeza para avanzar en los procesos de conocimiento, de investigación, etcétera, y es debido a la precariedad mayor aquí o mayor allá, debido a la precariedad de factores, de posibilidades, de qué sé yo, que entonces aparece, sí, recurrentemente la preocupación por ¿cómo se llama? Por el método. Dicho eso, eh, mientras voy calentando motores, si me permites, te ruego, em, em, la, el- la preocupación por el método es una angustia de la ciencia clásica y de la ciencia moderna. Em, Como tú recuerdas mejor que yo, al final de la Edad Media los teólogos mataron a Dios y se quedaron sin ciencia. En la Edad Media la teología era llamada una ciencia magna y esa ciencia magna tenía una vía regia, un camino, un método, etcétera. Esa vía regia era la filosofía. La filosofía en el medioevo era el conocimiento de las cosas y de Dios por medio de la razón, mientras nos llegaba la fe. A quienes nos llegaba la fe y a quienes no nos llegaba, pues nada, ni modos. Em, em, atravesando por el 480 y el 580, la modernidad se inaugura con esa preocupación. Incipientemente, no tengo tiempo de contártelo, aparece, ¿cómo se llama? En Bacon, en la discusión sobre en la discusión sobre los cuatro ídolos. En ese momento no te voy a contar qué es eso, pero de manera crítica, abierta, angustiante, aparece en Descartes. Y en Descartes el método aparece como
la búsqueda de una verdad apodíctica, técnicamente significa una verdad de la cual yo no pueda dudar en manera alguna. ¿Te das cuenta? Yo me he quedado sin Dios. Se han hundido los valores, se ha hundido un mundo por completo y el nuevo mundo no termina de nacer y yo no sé esto para dónde va. Paréntesis, estamos a 15 minutos de la guerra de los 100 años en Europa, y entonces la preocupación por el método es la preocupación por un camino seguro, etcétera. Y evidentemente el método cartesiano descansa en la primera, en la primera parte del discurso del método, uno, dos, en la tercera meditación metafísica, en donde evidentemente en Dios. Yo pienso, por tanto existo, y en donde descansa eso, en la más inmediata certeza que yo tengo, y es que no puedo dudar que estoy pensando, y ulteriormente, desde luego, da igual. Y entonces la modernidad nace con la necesidad de un farol que alumbre el camino. Um, eh, el proceso de encontrar un camino, literalmente despejar una vía para ir avanzando en el conocimiento, no es coincidencia que la palabra investigación aparezca por primera vez en inglés o en francés notablemente. Después se va a demorar un poco en alemán, justamente en el mismo momento que estamos mencionando del final de la Edad Media, el Renacimiento y el comienzo de la modernidad. Otro día te contaré esa historia. Como quiera que sea, eh, ah, am, la preocupación por el método aparece directamente vinculada con la búsqueda de un tanteo más o menos seguro para yo, quien quiera que diga yo, poder avanzar con el conocimiento. En, Doy tres saltos rápidos y llegamos al día de hoy. Y entonces la ciencia clásica o moderna es equivalente, la medicina, la economía, la genética, la biología, la política, lo que tú quieras, eh, 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 n- descansan en la posesión de una luz que me ilumina un camino oscuro. Y eso se va a llamar eufemísticamente el método científico. En complejidad, ninguna de esas preocupaciones existe. Ninguna de esas preocupaciones existe. Que en complejidad y esto es muy importante, hemos ganado un elemento adicional. No hemos perdido ninguna de las verdades, seguridades, certezas, tú haz la lista que quieras, que habíamos tenido alguna vez, pero además hemos ganado la incertidumbre, la aleatoriedad, la indeterminación. Esa es una ganancia. ¿Cierto? Y entonces, ya con esto comenzamos, propiamente hablando, aquí comienza la charla. Nadie hoy en ciencia, cualquiera que sea el campo de trabajo, cualquiera que sea el campo de investigación y demás, hoy tiene problemas con el método. ¿Por qué? Porque es el problema el que determina el método. Ningún científico o científica, lo que quiera que sea esas cosas, hoy no tiene ninguna preocupación en absoluto por métodos. En el peor de los casos, pues aparece, ¿cómo se llama? La preocupación por técnicas y herramientas y cositas como esas. No voy a entrar en eso, es suficientemente claro que una cosa son las técnicas, las herramientas y lo que tú quieras, y otra cosa es el método. Repito, hoy hemos llegado al reconocimiento que es el problema el que determina el método. Y las mujeres y hombres de ciencia somos gente muy rara porque amamos los problemas. La gente normal no quiere problemas, ¿cierto? La gente normal evita los problemas, pero ser una mujer, un hombre de ciencia, significa buscar problemas y saber de entrada que cuando resolvemos un problema nos vamos a encontrar con 10, 25, 840 problemas adicionales, ¿cómo se llama? Y no vamos a terminar. Primera nota de pie de página. Hoy el concepto de verdad es el de investigación. Y la verdad no es ya una posesión, no es una adquisición, no es un asset
para decirlo en inglés, verdad es un camino o es una búsqueda. Voy a usar la metáfora que tú conoces mucho mejor que yo. Verdad es un acercamiento asintótico. Y yo me voy acercando a la mujer que amo, al amigo que quiero, a el proyecto de investigación que tengo, a lo que tú quieras, y yo me voy acercando sabiendo que nunca lo voy a alcanzar, ¿cierto? ¿Por qué no lo voy a alcanzar? Repito, porque a diferencia de toda la tradición, uno, hoy, dos, nosotros los complejólogos, hemos ganado adicionalmente, te lo digo de dos, tres, cuatro maneras, con que cojas una es suficiente, hemos ganado la incertidumbre, la indeterminación, el azar y este tipo de cosas. Eh, la ciencia normal existe, y esto que te voy a decir es muy fuerte, la ciencia normal existe para no resolver los problemas. La prueba es la crisis que tenemos allá afuera. No importa el país, en Guatemala, en Chile, en Colombia, en Perú, lo que tú quieras, ¿cierto? Hoy vivimos un mundo con unas crisis sistémicas y sistemáticas. Y la razón de esa crisis sistémica y sistemática es que la ciencia normal, haz tú la lista que quieras, existe para no resolver los problemas, sino para posponerlos, para desplazarlos ulteriormente, para arrojar un manto de duda sobre eso. Em, em, la razón no es difícil. La razón es que la ciencia, ¿cómo se llama? A la ciencia le sucedió exactamente lo mismo que le sucedió a esa pequeña clase social en emergencia que termina triunfando el 14 de julio de 1789. Es decir, perdió la carga crítica, perdió la carga emancipadora. Esto que te voy a decir es muy importante. Si tú leyeras, si tú volvieras a leer uno, a Hobbes, dos, a Locke, algunos no lo hemos leído, otros quizás tenemos alguna referencia, tanto distintos como son entre sí. Hobbes y Locke, paréntesis, lo bueno de ambos es que ambos estuvieron en el índice romano, cierro el paréntesis. Em, em, hablan de el derecho natural a la subversión. La subversión es un derecho natural. Pero después, en el discurso de la historia, en el discurso de las ideas políticas, en el discurso de la filosofía, esa frase simplemente se va a silenciar. ¿Por qué? Porque una vez que yo triunfé el 14 de julio de 1789, si yo recojo todavía el derecho natural a la subversión, pues me lo aplican a mí. ¿Cierto? Y entonces la ciencia perdió la carga emancipadora, literalmente la carga revolucionaria, Thomas Kuhn, que alguna vez tuvo. Me devuelvo, la ciencia normal existe para no resolver los problemas. Perdió la carga crítica, perdió, y eso es lo que da lugar a la complejidad. Radicalmente, mucho más, mucho mejor que cositas como el pensamiento sistémico y cibernética de primer orden y segundo orden y cositas como esas que el sistema los cooptó perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los proyectos de investigación? con, los, con la aplicación a la obtención de financiamiento, las grants en inglés, ¿cierto? O con los estudiantes tuyos y míos de pregrado, maestría y doctorado. Les pedimos, porque la ciencia está ya hoy institucionalizada, despacio, la ciencia normal está institucionalizada, ¿cierto? Que formulen un problema, una pregunta y cosas como esas. Y lo que eso hace olvidar es lo que ves en la pantalla hace ya un rato, es que todos los problemas están conectados directa o indirectamente con otros. Caprichosamente, P está conectado con P1 y con P6 y lo que tú quieras. Y lo que hace el establecimiento científico en toda la línea de la palabra, lo que hace como, investigación ya institucionalizada es seleccionar, y eso se llama, voy a decir una mala palabra, eso se llama delimitación. Delimite el tema, delimite el problema, delimite el marco teórico, delimite el marco conceptual, cochinaditas de esas que lo que hacen es
aislar un problema, analítica, epistemológicamente, aislar un problema de otros. Y esa es la razón por la que entonces se pierde la conexión entre los distintos. No te estoy diciendo que tienen el mismo peso, no te voy a decir que tienen las mismas conexiones y demás, pero hay un tejido de problemas directos, indirectos, con mayor peso, etcétera, ¿cierto? Y eso lo sabemos, por ejemplo, gracias a la economía, debido a que tú y yo hemos llegado al reconocimiento de que vivimos un mundo diferente de suma cero. Y cuando vivimos un mundo diferente de suma cero, evidentemente los problemas más directa o más indirectamente están conectados unos con otros. Entonces, en complejidad, ¿cómo se llama? Incluso te cuento un chisme pequeño. Esto surge, esto surge, lo voy a ampliar un poquito. Esta la encuentras en internet, eso no es mío, pero no importa. En un campo perfectamente menor del conocimiento, que digamos que es el diseño, surge el reconocimiento de estas redes de problemas. Y esas redes de problemas dan lugar a lo que en español se conoce como los problemas retorcidos. Ojo, incluso con la connotación moral. Oye, ¿y tú viste a Enrique? Enrique es como retorcido. Sí, y tú viste a Susana o a Teresa, es como retorcida, tiene sus cosas, ¿no? Sí, wicked problems, sí, significa literalmente, eso es clase de inglés, un problema que está retorcido. Y un problema que está retorcido, esto tiene todo que ver con complejidad, tiene algunas características como estas. Sorpresa, la historia no sirve para nada. Sorpresa, los problemas de generalización no sirven para nada. Sorpresa, la solución a un problema es imperfecto. Y cosas por el estilo, ¿cierto? Si me permites, te lo podría matizar en otros términos, ¿cierto? Y entonces, no hay, no sé, es que tengo un problema, no sé, contigo, un problema económico, un problema, ve tú a saber, y no lo logro entender, no lo logro identificar. Eso maravilloso es el rasgo epistemo, independientemente de mí, de mis rasgos personales, biográficos, intelectuales, lo que tú quieras, no tienen nada que... entonces, subrayo lo que tú ya sabes, y es que el aprendizaje de la indeterminación, eh, que, digamos, muy mal se expresa como el principio de incertidumbre, te pido un favor, olvida eso, el principio de incertidumbre no existe. Otro día te contaré eso, o si quieres ahora más adelante, ¿cierto? La indeterminación depende del mundo mismo, el mundo mismo, la realidad, mis amigos, mis colegas, mis amores, mis familiares, lo que tú quieras, están indeterminados, son indeterminados. Aquí te ruego un favor, y esto es lo más importante que te habré dicho todo el día de hoy. Las ciencias de la complejidad no son solamente ciencias, no son solamente una epistemología, y dime tú lo que quieras, son una estructura mental. Es una estructura mental, ¿cierto? Porque me permite ver otras cosas, decir cosas que nadie ha dicho y así sucesivamente. Toda la carga emancipatoria, toda la carga liberadora que perdió la ciencia moderna, por eso las ciencias de la complejidad son ciencia revolucionaria, ¿cierto? Por decirlo menos, en el sentido cuniano de la palabra, son una estructura mental. Entonces, bajémonos de los anaqueles de los libros, de las herramientas analíticas, de las herramientas técnicas, etcétera. Es un modo de ver el mundo, es un modo de relacionarme con el mundo. Cierro esa nota de pie de página y entonces podemos acercarnos, ¿cómo se llama?, a una comprensión perfectamente distinta. Si no nos olvidamos, estamos tratando de avanzar en la idea de métodos y cosas como esas, porque en América Latina la pregunta surge una y otra vez. Ok, hace 2 semanas, ¿cierto? Desarrollamos una teoría de los problemas complejos que no existe, ¿cierto? Ahí está el pantallazo, la cosa, tal, etcétera. Eh, em, em,
Y el tema de esa teoría de los problemas complejos consiste en establecer si y por qué razón un problema puede ser dicho como complejo o no. Sorpresa, la inmensa mayoría de problemas no son complejos. La inmensa mayoría de problemas son pinches problemas, son pseudoproblemas. Y como decía tu tía y la mía, la gente se ahoga en un vaso con agua. ¿Sí? Siempre es posible encontrarle pelos a un gato y cosas como esas, ¿cierto? La inmensa mayoría de problemas no son complejos. Y nosotras, las complejólogas, nosotros los complejólogos, entonces trabajamos fantástico en el proceso de identificación, de justificación de por qué un problema es complejo o no. Permíteme subrayar esto. La inmensa mayoría de problemas no son complejos. Y esto que te voy a decir es muy fuerte. La inmensa mayoría de investigaciones hacen investigaciones epidemiológicas, no en el sentido de la medicina o de las ciencias de la salud, sino en el sentido de una investigación, en metodología de la investigación, uno, dos, en filosofía de la ciencia. Una investigación se dice que es epidemiológica porque está abordando un problema que todo el mundo conoce y poniendo en evidencia una solución que ya más o menos todo el mundo adivina. Es decir, no está haciendo nada. Repito, esto no tiene nada que ver con medicina y cosas como esas, sino en filosofía de la ciencia y qué sé yo. Y entonces, la teoría de los problemas complejos se articula en tres ejes. Ese es un esquema muy, 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 muy artificial, como si fuera un triángulo equilátero. No, no, no lo es, ¿cierto? El orden no importa. De un lado, hay una cosa que la mayoría de nosotros no hemos estudiado, que se llama la teoría de nudos. En matemáticas, ¿es cierto? Es muy importante, es muy técnica, y en matemáticas hay un capítulo reciente, apasionante, que se llama la teoría de nudos, que se da exactamente a la tarea de establecer si un nudo es un nudo o no. Y nudo es el término técnico que se emplea en esa teoría 1, 2 en matemáticas para decir un problema es verdadero o no. Oye, oye, ¿te diste cuenta? Y es que entró, te saludó a ti y a mí no. Uy, debe ser que ya, bájale a la neurosis. No te saludó porque se le pasó, cosas como esas. La gente se ahoga en un vaso con agua. Y entonces, el primero de los elementos consiste en poner de manifiesto que la mayoría de nudos no son nudos. Es decir, cumple una función de criba, de limpieza, de asepsia, de eliminación de la inmensa mayoría de cosas que no, qué sé yo. Sorpresa, paséate. Todos los días, tú y yo estamos suscritos a los boletines de Nature. Ya sabes cuáles son, si no te podría mencionar, ¿cómo se llama? Y la inmensa mayoría, la infinita mayoría de artículos que tú ves en el mundo, me da igual la revista, me da igual la universidad, lo que tú quieras, son técnicos por minimalistas. Se ocupan el ojal de la chaqueta y el cordón de los zapatos y qué sé yo, pero, ¿cómo se llama? Carecen de una visión grande, fantástico, como lo que hubo alguna vez, justamente también en el nacimiento de la complejidad. El orden no importa. El segundo eje de la teoría de problemas complejos es la teoría de la complejidad computacional, porque, entonces, solo por razones de tiempo, lo voy a poner como hablamos los psicólogos o como hablamos los educadores. Una persona es inteligente en la medida en que puede rápidamente resolver un problema. Eso tiene que ver con la evolución, eso tiene que ver con las especies. Y yo tengo un problema, pero le doy vueltas y entonces no sé cómo cogerlo. Y entonces la gente tiene los líos que tú quieras, afectivos, matrimoniales, económicos, sexuales, políticos, de vecindario, yo no sé qué rollos tiene la gente, ¿cierto? Y vive con ellos. Y se terminan enfermando y se mueren, ¿cierto? Con cosas como esas, porque la teoría de la complejidad computacional, que es la columna vertebral de la complejidad,
nos pone de manifiesto que un problema se resuelve en términos computacionales, es decir, en términos de tiempos computacionales. Y cuanto más me demore yo en abordar, en entender, en resolver un problema, perdónenme. Y el tercero de los ejes es justamente, me devuelvo, la teoría, perdón, ¿cómo se llama? Son los problemas retorcidos. Son los problemas retorcidos. No hay una clara definición del problema. Sí, es cierto, hay muchos problemas que están conectados unos con otros y no logramos despejar la cosa, tal, etc. Las soluciones ni son verdaderas ni son falsas. Pero hay que abordarlas, hay que resolverlos. Cosas como esas. Esos son chisme, chisme. Una de las pequeñas contribuciones de América Latina a la historia del pensamiento. Desarrollar una teoría que nos permita entender si y por qué razón un problema es complejo, porque entonces, ¿cómo se llama? Abordamos, fantástico, abordamos los problemas verdaderamente, no los aplazamos, no los posponemos, fantástico. Y entonces esto tiene que ver con lo que te estoy mencionando en el sentido de, ¿cómo se llama? De métodos, de vías, etcétera. Permíteme subrayar una vez más, te presento disculpas, ya lo captaste mejor que yo, ¿cierto? Las ciencias de la complejidad no son una ciencia, una epistemología, una filosofía, unos métodos, dime lo que tú quieras, son una estructura mental. Y es por eso que tiene una carga liberadora, una carga emancipadora, una carga revolucionaria, en cualquier acepción de la palabra, fantástico. Si fuera una ciencia, una disciplina, una cosa así, pues yo entro, me matriculo, estudio, saco el diploma y no hice nada en la vida. No hice nada en la vida. ¿No es cierto? Este es el carga fantástico a propósito de las charlas, a propósito de lo que hemos hablado de la complejidad desde América Latina y cosas por el estilo. Entonces, aquí tienes, ¿cómo se llama? Algunos ya la conocen suficientemente, una visión rápida de la teoría de la complejidad computacional, ¿cierto? Para entender que hay problemas, ¿cómo se llama? Que no tienen, es la parte que encuentras a la derecha, hay problemas que no tienen algoritmos, es decir, funciones, manuales, recetas, consejos, ¿cómo se llama? Grupos de apoyo, terapias, no sé, dime tú lo que tú quieras, ¿cierto? La ¿Qué inmensa le mayoría miraste? ¿Qué le miraste? ¿El mismo golpe? Ay, Carlos. espera, ok. La inmensa mayoría de problemas se llaman técnicamente problemas decidibles. Es decir, implican un tiempo polinomial o un tiempo no polinomial, etcétera. Pero la inmensa mayoría, perdón, pero la inmensa minoría de los problemas carecen de algoritmos. ¿Y sabes qué significa que carezcan de algoritmos? Eso da que pensar. Te lo voy a decir en el lenguaje de la filosofía, presento disculpas por la referencia, de los años 50, 60, 40 y cosas como esas. Eso se llaman situaciones límites. Y una situación límite es aquella en la cual yo me encuentro entre la espada y la pared. Y yo tengo que decidir, tengo que pensar, tengo que actuar. Los problemas complejos, ay, no son problemas teóricos y metodológicos y epistemológicos, etcétera. Son, comportan estructuras mentales, experiencias, formas de vida. Eso no te lo dice el método científico. Eso no te lo dice el positivismo científico y cosas como esas. Ok, avanzo un pequeño paso. Debemos poder distinguir tres cosas. ¿Cierto? De un lado, como ves hay cosas que sabemos. Y entonces los que somos odontólogos sabemos unas cosas, los que somos abogados sabemos otras cosas, y los que somos, y así sucesivamente. Hay cosas que sabemos y entonces eso marca los oficios, las disciplinas, las profesiones y cositas de esas. Hay cosas que no sabemos. Sí, yo no sé mucho de literatura ugandesa.
No sé, yo quisiera saber de literatura ugandesa, ¿cierto? Yo no sé mucho de sistemas de cultivo tailandeses, qué sé yo. Ok, es muy fácil. Entonces yo voy, busco, me sumerjo, redes de cooperación y todos esos mecanismos eufemísticos que tú y yo conocemos. Mucho más importante es el que ya leíste. Hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y ahí está el núcleo de la vida, o lo que es equivalente, el núcleo de la investigación. Vivir, uno, dos, investigar, tres, educarse, formarse, aprender, dilo como quieras, consiste en moverse de lo conocido hacia lo desconocido. Ay, la inmensa mayoría de personas quieren certezas y seguridades y normas y valores y cositas como esas. Ok, está bien para ti. Eso se llama, ¿cómo se llama? Em, ah, política basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia, método científico, positivo, y todo eso se llama, despacio, 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 todo eso se llama ciencia institucionalizada. Quinta nota de pie de página, ¿cierto? En América Latina nos hicieron creer, perdona, es que es mi perro, perdona. En América Latina nos hicieron creer que la ciencia es posible y debe ser posible por vía de políticas públicas. Y tú te recorres desde México hasta Argentina y Chile, pasando por el Caribe, y el discurso es exactamente el mismo. Necesitamos política. Y entonces en algunos países hablan de políticas públicas de ciencia y tecnología, políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación, etcétera. ¿Y sabes cuál es el peligro con ese tipo de cosas? Que eso se llama ciencia institucionalizada y nos hace perder de vista el origen de la ciencia. El origen de la ciencia fue una revolución. Y yo tenía miedo que me quemaran como quemaron a Giordano Bruno. Y yo tuve que guardar prudencia. Yo era Galileo Galilei, porque mira lo que podía hacer. Y Copérnico pidió que su obra se publicara póstumamente, etc. La ciencia no nace institucionalizada en la historia. La ciencia se vuelve institucionalizada, pero nace como un proceso social, como un proceso cultural. En América Latina debe haber ciencia y entonces a través de políticas públicas. Cierro la nota de pie de página. Esto nos permite entender, ya sigo con el texto central, por qué razón la complejidad está lejos de ser ciencia normal, lo cual es un motivo de optimismo, desde luego. Eh, entonces, ahí está, ¿cierto? Es el problema el que determina el método, ¿es cierto? Y como decíamos hace un instante, muchas veces, en la inmensa mayoría, no siempre, un problema está conectado de distintas maneras con otros problemas. Fantástico. Entonces, cuando un problema está conectado con otros problemas, emerge un campo, una de las, sí, las herramientas, si lo quieres, uno de los métodos distintivos de las ciencias de la complejidad. Y eso se llama metaheurísticas. ¿Cierto? Ese es un esquema de las distintas metaheurísticas directas de población, de trayectoria, ¿cómo se llama? Es un mapa, por así decirlo, conceptual fantástico. ¿Y qué son las metaheurísticas? Es la derecha de tu pantalla. Es la posibilidad no de abordar un problema y resolver un problema. La medicina ve un problema y lo resuelve, la economía ve un problema y lo resuelve, el derecho ve un problema en cada caso y lo resuelve, etcétera. Y por eso terminamos en la crisis civilizatoria que estamos viviendo, porque los problemas no se los terminaron de entender y no se los resolvieron. Y entonces en complejidad desarrollamos, esto es muy nuevo, esto es muy nuevo, ¿cierto? Esto surge a finales de los años 1980, ¿cómo se llama? En los años 1990 y se sigue desarrollando. Fantástico. Las metaheurísticas. Y las metaheurísticas consisten en la forma de trabajar con grupos de problemas, fantástico, buscando espacios de solución. Y tienes aquí
Algunos quizás lo conocemos, una representación elemental de cómo trabajamos en complejidad. En un tiempo uno, ahí lo ves, en un tiempo uno, tú reúnes con los criterios que tú quieras. Dime lo que tú quieras, yo me voy a quedar callado, ¿cierto? Contigüidad, importancia, facilidad, oportunidad. Voy a enredar la vida con criterios de homeomorfismo, isomorfismo, etcétera. Un grupo de problemas, 2, 5, 58, los que tú quieras. Cuando yo dirijo una tesis doctoral, dirijo muy pocas, yo le pido a mis estudiantes no que formulen una pregunta, etcétera, sino grupos de problemas. Grupos de problemas. Y mi problema como director de tesis es ver qué tan tupido, cerrado es el tejido entre los problemas. Y si el estudiante logra identificar 3 o 621, estoy exagerando, desde luego, problema, ¿qué sé yo? Entonces, en un tiempo uno, atacamos, por así decirlo, atacamos esos problemas y nos damos a la tarea de resolver. ¿Qué es lo que sucede? Que no siempre todos los problemas se resuelven. Incluso, ¿cómo se llama? Habida cuenta de la importancia, discúlpame, te ruego el favor, habida cuenta de la importancia de las metaheurísticas, esa es una representación, esa es otra representación, esa es otra representación perfectamente distintas, ¿cierto? Estos esquemas ya están publicados en distintos trabajos por ahí. Entonces, nos damos a la tarea en un tiempo 2 de reunir otros grupos de problemas y los problemas, en este caso, caprichosamente el problema C, que había quedado sin resolver, y así vamos avanzando. La idea no es difícil. Trabajamos con la identificación, con los criterios que tú quieras, de grupos de problemas en busca de espacios de solución. Un rasgo distintivo de complejidad. Tú tienes una cultura mejor que la mía. Tú tienes una formación científica mejor que la mía. Tú tienes una sensibilidad cultural mejor que la mía. Lo que tú quieras. Un rasgo distintivo específico de complejidad, 2 puntos de las ciencias de la complejidad, son las metaheurísticas. Fantástico. Y entonces las metaheurísticas, ¿cómo se llama? Tienen distintas comprensiones. Podríamos hablar, lo voy a ampliar un poquito, por ejemplo, de metaheurísticas paralelas, de metaheurísticas híbridas, de hiperheurísticas, etc. Digamos, esto queda, digamos, para una búsqueda posterior por parte tuya y mía. Problema. Solo conozco, bueno, no he hecho recientemente la búsqueda, solo conozco 4 o 5 textos en español sobre hiperheurísticas. La inmensa mayoría están en inglés, pero bueno, tú y yo no tenemos mayores problemas con eso. Em, y entonces, ¿cómo se llama? Esto que te estoy mostrando en este momento es muy importante para tu proceso de educación, para tu proceso de investigación. Y el mío, naturalmente, es necesario distinguir en ciencia, en educación, en cultura, en prácticas, lo que tú quieras, lo trivial y lo no trivial. Esto que voy a decir, ¿cómo se llama? Tiene consecuencias muy fuertes. La inmensa mayoría de la gente, 2 puntos, de las profesiones, de las disciplinas, de las prácticas, de las maestrías, de los doctorados y todo ese tipo de cositas, son triviales. ¿Y sabes qué significa trivial? Justamente que no resuelven problemas o en el peor de los casos, mal resuelven un problema porque dejan sin resolver, sin atender otros problemas. Y en la ciencia normal, ¿tú sabes cómo se llama eso? Estudios de caso. Casos médicos, casos económicos, casos militares, casos de conflictos de paz, casos de lo que tú quieras, ¿es cierto? Y entonces es muy importante en esa estructura mental que es complejidad, ¿cierto? Distinguir lo que es trivial de lo no trivial. ¿Qué es trivial? Usar, ¿cómo se llama? Afirmaciones universales. Siempre, todos, nunca, nadie, qué sé yo, ¿cierto? Hacer implicaciones directas y eso
Es lo que se llama literalmente, en medicina se llama medicina basada en la evidencia, en política eso se llama política basada en la evidencia, en el derecho eso se llama derecho basado en la evidencia, y así sucesivamente, ¿cierto? Implicaciones directas. ¿Sabes qué? En ciencia como en la vida, la inmensa mayoría de implicaciones son sutiles, son indirectas, son libres y así sucesivamente, ¿cierto? Y entonces la gente, los sistemas culturales, etcétera, quieren cosas obvias, evidentes, rápidas, sí. Porque, bueno, hoy la gente no piensa. Sexta nota de pie de página. Lo voy a decir en términos, ¿cómo se llama? Históricos. Esa pequeña clase que se llamaba la burguesía, los sociólogos ven cosas, y entonces ellos ven clases sociales, ¿cierto? Los que no somos sociólogos, pues vemos otras cosas. Esa pequeña clase social que termina triunfando, repito, el 14 de julio de 1789, desarrolla la ciencia que puede y la ciencia que necesita. Y esa ciencia que puede y esa ciencia que necesita se funda en evidencias directas. A implica B. Pero se olvida que en la ciencia, como en la vida, las implicaciones más importantes hay que buscarlas, hay que rastrearlas, hay que crearlas, hay que inventarlas y así sucesivamente. Y el tercero, para no extenderme, cierro esa sexta nota de pie de página, el tercero de los rasgos de lo que es trivial es el uso de herramientas comunes, de instrumentos. Y entonces te voy a poner un ejemplo trivial, te presento disculpas, tú no lo sabes, yo trabajo en ebanistería, ¿cierto? Digna como es, y entonces tú me llamas para que te construya una biblioteca o una mesa o lo que tú quieras, un mueble. ¿Y yo qué hago? Saco el lápiz, la hoja de papel, el metro y mido y tal. Eso es trivial. Como ves a la derecha de tu pantalla, es no trivial crear herramientas, crear aproximaciones, crear lenguajes y así sucesivamente. Muy importante. Entonces, una manera de decir en términos muy elementales lo que tenemos en este momento ante la pantalla es que, y eso ya lo sabes tú mejor que yo, en ciencia como en la vida, el primer objeto de trabajo no es la cosa. El paciente, la empresa, la cárcel, el barrio, el territorio, lo que tú quieras. El primer objeto de trabajo es el lenguaje. Llámame como nadie me ha llamado. Y te voy a llamar como, te voy a decir lo que nunca nadie te ha dicho. Y el lenguaje crea realidades. El lenguaje crea mundos, crea espacios, crea relaciones. Y estudiar el mundo, las cosas, otra vez la cárcel, el paciente, la empresa, el territorio, lo que tú quieras, sin hacer una reflexión sobre el lenguaje, es trivial. No estoy haciendo nada. Y entonces este es un elemento al mismo tiempo conceptual y poético. Lo digo explícitamente, al mismo tiempo conceptual y poético. Pensar el mundo es simultáneamente pensar el lenguaje con el que se dice o con el que se puede decir el mundo. Quien nombra es el poeta siempre. Los que no somos poetas, ¿cómo se llama? Usamos nombres ya acuñados. Derrida, perdón, Deleuze tiene muchos elementos sobre este tipo de cosas. Hasta aquí, no he terminado. Hasta aquí te ruego el favor, ¿me explico más o menos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque lo que viene es un poquito novedoso para ti y para mí. Ok, entonces lo que hacemos las mujeres y hombres de ciencia, idealmente, es desarrollar formas de comprensión, lenguajes, visiones nuevas, experiencias distintas, ¿cierto? Y la forma más refinada, más acabada de ese trabajo se llama desarrollar una teoría. Cuando yo soy pequeño, chiquito, yo trabajo en cositas y modelos y fenómenos y comportamientos y cosas de esas.
cuando yo soy gran, y entonces aquí lo que te estoy mostrando es un camino largo, muy promisorio, muy promisorio, ¿cierto? En el cual, no hoy, no, hoy no pasa nada, no pasa nada, pero pasado mañana, idealmente, yo, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, debo poder desarrollar una comprensión nueva y distinta, una experiencia distinta, fantástico, y eso se llama una teoría. La inmensa mayoría de los investigadores no son investigadores. Hay un pensador argentino que tú y yo no conocemos, que se llama Cereijido, no importa, Marcelo Cereijido, habla de los investigadores como el proletariado, el proletariado intelectual de la investigación. ¿Y qué es lo que hacemos los profesores, etcétera? Pues la tarea. Entonces tengo que escribir un articulito y escribir un capítulo y estoy tan contento. Sí, entonces tú y yo no hablamos así, pero las viejitas decían así, tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. ¿No? Cosas por el estilo. No, idealmente, ¿cómo se llama? Debo poder arrojar luces donde no había y las luces que no existían. Y entonces, la forma como esto se lee, te lo voy a presentar en términos mucho más sucintos, es en términos de am, teorías completas. ¿Qué es una teoría completa? Es una teoría que dice cómo son las cosas y dice definitiva y taxativamente y no queda la menor duda. Es lo que ves a la izquierda, ¿cierto? Y así son las cosas. Así son las cosas perentoriamente. Hay evidencias, hay pruebas, hay gente, hay comunidad, se ha publicado lo que tú quieras, ¿cierto? Y así son las cosas. Fantástico. La inmensa mayoría, ¿cómo se llama? De las teorías sabidas, de las comprensiones, es lo que quiero decir. ¿Te gustó esa película? ¿Te gustó ese plato? ¿Amas a esa mujer o a ese hombre? No sé, pon el ejemplo que tú quieras, me da igual. Sí, no, qué sé yo. Definitivamente, estas son definitivas, concluyentes, conclusivas, perentorias. Hablemos de otra cosa. Todas todas las teorías sabidas hasta el momento son teorías completas. ¿Sabes quién nos permite entender eso? Un fulano importante en la génesis de la complejidad que se llama Gödel, Kurt Gödel. Era un muchachito como tú y yo, una muchachita como tú y yo. Tenía 24 años cuando escribió su tesis doctoral. Como Dios manda, dice la tía, ¿es cierto? Y a los 24 años se dio cuenta que todas las teorías habidas en la historia de la humanidad eran, ¿cómo se llama? Eran, eran inconsistentes, porque eran completas, eran inconsistentes. Y lo que yo voy a hacer, Gödel, es mostrar justamente la inconsistencia de esas teorías. Y la inconsistencia de esas teorías, de las explicaciones, de las formulaciones, de las comprensiones, de lo que tú quieres, ¿cierto? Yo soy católico, yo soy liberal, yo soy conservador, no sé lo que yo sea. Eso, Gödel, es perfectamente inconsistente. Es un teorema, te lo voy a demostrar. Es un teorema, se llama teorema de la incompletud. Y es que si una teoría, una explicación, una experiencia del mundo, el hombre que yo amo, la mujer que yo amo, el cine al que voy, el restaurante, me da igual, tú pon el ejemplo, si es consistente, debe ser incompleto. Fantástico. Y esos son los marcos, ¿cómo se llama? De la complejidad. Es cierto. Y entonces eso nos permite, es lo que ves, ¿cierto? Es la misma relación, solamente que está invertida, lo que se llaman teorías paraconsistentes, que hace referencia a las lógicas paraconsistentes. ¿Cierto? Tenemos un panorama absolutamente sugestivo, absolutamente maravilloso. En este caso, la estás viendo en el reloj aquí a las 5 más o menos de la tarde. Lo estoy mostrando con el cursor en la parte de abajo, las lógicas paraconsistentes. Y las lógicas paraconsistentes, ¿cómo se llama? Que es un panorama de las, ¿cómo se llama? De las que es un componente de las lógicas no clásicas, que es una de las ciencias de la complejidad, y esa es una contribución de América Latina a la historia del conocimiento, nos permite reconocer que hay cosas que a veces
son contradictorias, te pido un favor, pero que no son triviales. No, esto no es que, pues es que hay contradicciones y uno tiene que vivir con contradicciones y ese es el mundo y esa es la realidad y ese es el derecho y usted qué quiere que hagamos y así es cierto, y hay que vivir con algo y eso me vuelve neurótico, eso me vuelve histérico, lo que tú quieras. Eso es muy importante. Teorías para consistentes son, hay contradicciones, hay inconsistencias, pero que son no triviales. Y esto es muy importante. Esto es y te marca el rasgo específico de la complejidad. Discúlpame, por favor, presento disculpas. Lo que se dice de complejidad en América Latina es bastante malito en general. Son lugares comunes y cosas como esas. No estoy hablando de personas, estoy hablando de discursos, si tú lo quieres, de epistemes, etcétera. Es bastante malito, como sea, porque, bueno, como decía papá, es que la gente no lee. Así decía papá. Entonces, hay otro tipo de, ¿cómo se llama? De teorías, de comprensiones que saben de contradicciones. Te suplico, te pido, te imploro el favor, que sabe de contradicciones, ¿cómo se llama? Pero con la condición de que no sean triviales. Tres, tres. Hay comprensiones, explicaciones, te estoy mostrando, si me permites, los rasgos distintivos, ¿cierto? Hay teorías que son inconsistentes, que son inconsistentes. No, no solamente son para consistentes, sino que son inconsistentes. Fantástico. Y esa inconsistencia, mira a dónde nos lleva. Ah, mira en dónde estamos tú y yo. Y por esa razón, este tipo de cosas. Por esa razón, este tipo de cosas, ¿cierto? Y entonces, una teoría, ¿cómo se llama? Una teoría inconsistente, una comprensión del mundo, una explicación del mundo. Entonces, inconsistente, ¿cierto? Se puede ilustrar, por ejemplo, gracias a la mecánica cuántica, ¿cierto? No te preocupes por la parte de abajo, ¿cierto? Lo que estás viendo en tu pantalla en la parte de abajo, esa es una comprensión un poco más técnica en términos de lógica. Una teoría se dice que es inconsistente si y solamente si, ¿cómo se llama? Z, el conjunto de la teoría, es inconsistente en relación con un funtor monádico. Por favor, no te preocupes. Puedes dormir como bebé esta noche sin preocuparte mucho por esto, pero más bien por vía descriptiva te lo voy a decir. ¿Cierto? La mecánica cuántica nos pone de manifiesto que la materia se comporta a veces corpuscular y a veces ondulatoriamente. Y eso, ¿cómo se llama? Eso depende, no te vayas, esto, más maravilloso, eso depende del acto de medición, del acto de, ¿cómo se llama? De interacción con ella. Y entonces la materia y la energía es como las mujeres. Eso es un cumplido para ti, Katia, y Lucía y demás. ¿Cómo se llama? Y es que las mujeres no hacen lo que yo espero, sino lo que ellas quieren. La materia a veces se comporta corpuscular y a veces se comporta ondulatoriamente, pero no es trivial. Y eso da como resultado la complejidad del mundo. Eso es una teoría, eso es, ¿cómo se llama? Una teoría inconsistente. Fantástico. Y hasta dónde vamos, ya se está terminando el 2024. En el 2025 diremos otras cosas. En el 20 tenemos teorías subdeterminadas. Y una teoría subdeterminada es una teoría, una comprensión, una explicación en la cual, eso es muy importante, en la cual yo tengo un conocimiento de los rasgos generales, pero no de los rasgos particulares. Y como dicen las señoras, este es un cumplido, el diablo está en los detalles. ¿No es cierto? Y son los detalles los que matan. Son los detalles en donde se ve la buena pintura, la buena música, la buena poesía, el buen amor, la buena amistad, el buen vecindario, lo que tú quieras, es en los detalles.
Y entonces, una teoría subdeterminada, ya te voy a explicar los corchetes. Ya te voy a explicar los corchetes. Es una teoría en la cual tenemos una idea general de las cosas, pero no de los rasgos particulares. Y entonces es la segunda vez que voy a usar la expresión, eso da que pensar. Eso da que pensar. Ah, sí, se me olvidaba esa referencia. Entonces, lo voy a decir en el sentido histórico de la palabra, te presento disculpas, o en el sentido sociológico de la palabra, la burguesía nace pensando. Eso se llama, por ejemplo, Descartes. Pero pasan 3 semanas y la burguesía deja de pensar y se vuelve calculadora y desarrolla el cálculo. Y eso es Leibniz y Newton. Y termina pensando en términos de costo-beneficio. Tú no lo sabes, Francisco, tú me caes muy bien, pero tú no lo sabes, Francisco. La razón por la que voy a ser amigo contigo es porque pasado mañana te voy a pedir prestado un lápiz. Soy interesado. Y hay ahí está, gracias. Es costo-beneficio. Y entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo voy a decir en términos culturales, en términos políticos, en términos históricos, etcétera, con el debido respeto. La modernidad dejó de pensar porque se volvió calculadora. Y entonces, por calculadora, calculaba costos y beneficios, ¿cómo se llama? Gastos y pérdidas, ¿cómo se llama? Optimización, maximización, second best, etc. Y yo dejé de pensar. Y en la cultura, la educación y la ciencia que yo tenía, no resolvió nada y no sirvió para nada. Entonces, la inmensa mayoría de la gente, tú y yo, ¿no? ¿Cierto? Qué sé yo, Ana Cecilia, Juan Manuel, quienes sean, no importa. eh, 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 Dejamos de pensar y nos volvimos calculadores. Híjole, ¿sabes qué fue lo que pasó ahí? Se me dañó el corazón. Y en términos de investigación, ¿cómo se llama? Que se me dañó el corazón significa dejé de pensar y con Descartes, con mucha otra gente, ya dejé de vivir. Y la inmensa mayoría entonces de la gente se vuelve algorítmica, normalizada y este tipo de cosas. Ok, ok. Eso es muy importante. Entonces, lo que te quiero sugerir es que debemos poder, aquí está, presento disculpas, eso está en inglés porque por procesos de publicación, presento disculpas, tú y yo no tenemos yo con eso, ¿cierto? Debemos poder, ¿cómo se llama? Contraponer, distinguir, dímelo como tú quieras, por así decirlo, es una manera rápida de decirlo, la parte buena está a la izquierda de tu pantalla, la parte feíta está a la derecha de tu pantalla, ¿cierto? Recupera en la preocupación por el método y cosas como esas. Eso es muy importante. Cuando yo me preocupo por el método, yo quiero una cosa rápida y no me doy a la tarea de pensar. Entonces, esto que acabo de decir es muy importante porque, ¿cómo se llama? Lo voy a decir editorializando, si me permites, voy a editorializar, te presento disculpas, ¿cierto? Te lo voy a decir de dos maneras, con que cojas por lo menos una, será suficiente. En complejidad tenemos un pluralismo metodológico o lo que es equivalente, un anarquismo metodológico. El anarquismo metodológico significa el reconocimiento de que no hay método. Yo me doy a la tarea de crear el método y entonces de crear lenguajes, de crear comprensiones, de crear explicaciones y así sucesivamente. Cada relación de amistad, cada relación de convivencia, cada relación de trabajo, cada relación de amor es única porque hay otras proxémicas, otros lenguajes, qué sé yo, ¿cierto? Y entonces voy tomando distancia de esto, una canónica del pensamiento, una forma, una regla, cosas como esas, sí, sistemas de cuantificación formalizados. Eso es muy bonito para recuperar lo que la ciencia clásica no sabe y lo que el positivismo y el método científico no saben. El orden no importa. Uno, la intuición. ¿Y sabes qué es la intuición? Gödel. Gödel.
Hay cosas que son verdaderas y yo no sé por qué lo son. Pero nadie me saca de mis cajones, nadie me puede sacar de mis zapatos con el hecho de que hay cosas que son verdaderas y no termino de encontrar la razón exacta o una razón mejor que otra de por qué son verdaderas. Y entonces la recuperación de la intuición, eso que te estoy diciendo aquí, tú logras entender mejor que yo lo que te estoy diciendo en el sentido de que complejidad es una estructura mental. Repito, si fuera una disciplina, entonces, mira, allá en la biblioteca de la izquierda o de la derecha, el tercer renglón, cuarto anaquel, eso sería muy fácil. Sería muy fácil, ¿cierto? Hay un pluralismo de sistemas de verdad. Y un pluralismo de sistemas de verdad conduce inmediatamente a este tipo de cosas que no se agota. Lo que pasa es que este esquema debería introducirlo aquí, pero es que ya quedaría muy saturado. Sí, estoy preparando Chisme, la tercera edición de un libro que otro día te contaré. Bueno, Taeli sí lo conoce, ¿cómo se llama? Sobre lógicas no clásicas. Y entonces tendríamos con este panorama otras cosas que tú y yo no sabemos mucho. Por ejemplo, ¿cierto? Cálculo de Lambert, lógica de la relevancia, lógica de la ficción y cosas como esas. Maravilloso. Tenemos múltiples sistemas de verdad. Entonces, la idea que te acabo de mencionar, tú ya la captaste mejor que yo, es que o bien hablamos de un anarquismo metodológico o bien de un pluralismo metodológico. Pluralismo de sistemas de verdad. ¿Es cierto? ¿Cómo se llama? Y este pluralismo de sistemas de verdad es fantástico. Y entonces ese es el primer descanso. Cuando tú y yo vamos en un tren o en un camión, en una flota, yo no sé cómo se llame la cosa, entonces hay sitios de descanso. ¿Es cierto? Y entonces ahí se bajan. En Estados Unidos es muy fácil, con los buses esos de los galgos, te bajas y compras una gaseosa, un sándwich, etcétera, y luego continúa el camino, ¿cierto? Haces chichi, lo que tú quieras. Ese alto se condensa en estos elementos. El orden no importa. Lógicas no clásicas, experimentos mentales, pompas de intuición, problemas P versus problemas NP, ¿cómo se llama? Complejidad. Fantástico. Entonces, lo que te estoy queriendo decir, ¿cómo se llama? Es que hay una variedad de procedimientos, una variedad de herramientas, de técnicas, de métodos. ¿Qué sé yo? Ahí está, era aquí en donde estábamos, era aquí en donde estábamos. Fantástico, que implica, otra vez, es el contraste, repito, ya lo capté, perdone por repetirlo, la parte buena está a la izquierda, la parte feita está a la derecha, ¿cómo se llama? M- Pluralidad de sistemas de verdad, pluralidad de sistemas de vida, fantástico. En, voy a hacer una extrapolación. En la sociedad de masas, en la sociedad de masas, la clave de la convivencia está en la información. Y como la clave de la convivencia está en la información, en la sociedad de masas nos inventamos noticias. Y eso se llaman los fake news, eso se llaman los bots, eso se llaman las verdades espurias, todo ese tipo de cosas fantásticas. Entonces, el pluralismo metodológico o lo que es equivalente, no tengo preferencia por ninguna de las dos, em, el anarquismo metodológico, etcétera, implica el reconocimiento explícito de la semántica que usamos en complejidad. ¿Y sabes cuál es la semántica que usamos en complejidad? Las posibilidades. ¿Y yo qué es lo que quiero contigo, mi estudiante, mi amigo, mi vecino? Ve tú a saber, tener posibilidades. ¿Es cierto? La lógica clásica es una lógica del mundo real. Esto es real, dura es la ley, pero es la ley, ¿sí? ¿Qué sé yo? Y la ley no se puede modificar, sino, qué sé yo, ese tipo de cosas. Voy a hacer una anécdota, te presento disculpas. Es como si tú y yo le dijéramos a los sobrinos o hijos, o yo no sé qué tengamos tú y yo, mi amor, tienes que hacer eso, porque
¿Tú crees que a todos nos gusta hacer lo que hacemos? Mira, papá hace cosas que no le gustan y mamá hace cosas que no le gustan. Así que todos tenemos que hacer cosas. Híjole, estoy formando esclavos. Estoy formando esclavos. Y ese es el mundo, es la semántica, ¿cómo se llama? Del mundo real. La complejidad consiste en meterle, eso ya lo sabes, al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades inimaginables, las que tú quieras. Es por esta razón exactamente, ¿cómo se llama? Que esto se llama, te lo voy a decir en otras palabras, te lo voy a decir en otras palabras, no lógicas no clásicas, sino lógicas alternativas. Hay una amplia bibliografía, lo hemos venido trabajando, hay distintas publicaciones, son modos, ¿cómo se llama? No, no te vayas, no te vayas. Y entonces la semántica que usamos en complejidad es semántica de posibilidades. Nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. Y nadie vive bien si no explora, crea, inventa, sueña siempre lo que tú quieras. Posibilidades. Perdóname, por favor. Am, sí, perdóname. Y entonces vas viendo, te ruego el favor, ¿cómo se llama? Algunos de los elementos distintivos, simplemente digo eso, distintivos, ¿cómo se llama? De ese tipo de investigación, ese tipo de cultura, ese tipo de, ¿cómo se llama? De ciencia, etcétera, que se llama eso, las ciencias de la complejidad. Eh, em, y entonces, sobre esta base, permítame de manera puntual aterrizarlo. Voy a hacer un aterrizaje de cosas. Am, Gracias a lo que acabamos de decir, ¿cierto? La, la, la lógica, sobre la base de lo que acabamos de decir, lógicas no clásicas, son tres cosas. Uno, una teoría de demostraciones. Y esto es muy importante, porque a mí me formaron con la idea física o fisicalista de que yo tenía que demostrar algo, y entonces voy al mundo, encuentro la evidencia, la prueba, sí, el examen de sangre, el cuchillo del asesinato, cosas como esas. Ese es un modelo físico fisicalista, pero no estoy obligado o obligado a hacerlo, porque pensar lógicamente despacio, sobre la base de lo que estamos diciendo, es llevar a cabo demostraciones. Y no tengo que ir al mundo y, pues sí, puedo encontrar el pedazo de falda del crimen, o puedo encontrar, qué sé yo, la radiografía, no sé, ayúdame con los ejemplos que tú quieras. Pensar en términos de complejidad significa demostrar lógicamente. La lógica es una ciencia de las demostraciones. Fantástico, ¿cierto? Es una teoría de modelos. Es una teoría de modelos, ¿cómo se llama? Y es una teoría de la recursividad. Es decir, explicar las cosas, ¿cómo se llama? Atendiendo a las dinámicas posibles. Mira, míralo, a las eventualidades, a los acasos, a los rasgos fortuitos, a lo más inverosímil, y eso ya sabes cómo se llama. Hay dos formas de decirlo, un concepto y una metáfora. El concepto se llama, eh, el concepto se llama eventos raros, la metáfora se llama cisnes negros. ¿Y por qué la gente no ve cisnes negros y no busca cisnes negros? Pues porque no existen los cisnes negros. ¿No es cierto? No, no te vayas, tú tienes una sensibilidad mucho más fina que la mía. Ahí está. Nadie piensa bien si no piensa incluso en imposibilidades. Y esa gentecita allá afuera, yo no soy pesimista. De verdad, yo no soy pesimista por alguna razón hormonal, yo no sé por qué razón, no soy pesimista, ¿cierto? Em, eh, em, eh, em, el mundo está siendo manejado por psicópatas y sociópatas. ¿Y sabes quiénes son los psicópatas y los sociópatas? ¿En qué momento me vuelven a mí psicópata o sociópata? Porque soy indolente e insensible a las cosas. La insensibilidad, la indolencia me vuelve psicópata y sociópata, y la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque así son las cosas, y así son las normas, y así es el mundo, y así es la realidad y lo que tú quieras.
¿cierto? Y entonces, ¿yo qué es lo que veo? Un sello, una firma, una consignación, un pasaporte. Yo no sé qué, porque es ese. Y entonces no veo vida. Yo veo un pasaporte, una cédula, un carro mal parqueado. Ayúdame con los ejemplos. ¿Cierto? Entonces, el atractor extraño, ahí está. El atractor extraño en, ¿cómo se llama? Métodos en complejidad, etcétera, es ese que ves ahí. Hay cosas que sabemos, está bien. Hay cosas que no sabemos, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y entonces esto apunta a la capacidad de apuesta y de riesgo en la vida como en la investigación. La inmensa mayoría de la gente no arriesga. ¿No es cierto? La inmensa mayoría. ¿Por qué? Sí, te voy a decir una mentira. Mi hermana, eso le pasó a mi hermana, ¿cierto? Mentira, yo soy hijo único, ¿cierto? Mi hermana una vez se enamoró, perdió la cabeza, lo que tú quieras, y después ya nunca más. Y después, ¿sabes qué pasó? En el mejor de los casos, le apunta a lo que en economía y demás se llama el second best. Y el second best es, bueno, lo que haya, pues, lo que está, pues, lo que, qué sé yo, y yo renuncié al first best. ¿Cierto? Y es exactamente eso. Es un decir, ¿cierto? Yo no tengo hermanas, lo que tú quieras. Pensar en complejidad, despacio. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Y la inmensa mayoría de la gente no apuesta, no arriesga, no desafía, no juega, lo que tú quieras, porque ya está institucionalizada. Y eso me vuelve a mí, presento disculpas, psicópata o sociópata, porque pierdo la sensibilidad, pierdo ¿cómo se llama? La afectividad. En otras palabras, las cosas relevantes son las que nos afectan. Y el afecto conmueve, ¿cómo se llama? La experiencia conmueve el entendimiento, lo que tú quieras. Y la inmensa mayoría de la gente no se deja afectar. Y eso se llaman deformaciones profesionales. Qué sé yo. Bueno, veo que nos estamos acercando ya a la hora. No quiero eh, extenderme. No sé si haya preguntas, pues digo, para respetar el tiempo que siempre acordamos. Me iba emocionando, te presento disculpas. Nada. Oye, un beso y un abrazo maravilloso. Bueno, no sé cómo aplaudir virtualmente. Estalla en nuestra cabeza. Bueno, preguntas, comentarios, observaciones, reflexiones. Abierta la palabra. Se fueron, no están, no sé si están los compañeros también de la UNAM de Managua, los estudiantes de ciencia política. Eh, Preguntas. Francisco. Agradezco muchísimo nuevamente la exposición, la generosidad, bueno, de todos, en especial de don Carlos, de Taeli, muchas gracias. Eh, Tantas cosas que comentar y que preguntar, pero no, bueno, no hay preguntas equivocadas. Me gustaría saber si pudiera referirse justamente sobre este último punto, porque antes de comenzar la charla estaba viendo un texto del profesor y me fijé que en el mismo texto aparecía el concepto de lo que tiene que ver con lo ¿Cómo? libertario. Había una relación ahí entre lo libertario de Iván Illich, me parece que era el comentario. Entonces, y a propósito de estos psicópatas que estarían a la cabeza de la nave Mundo, entonces yo bueno, tengo un libro escrito, seguramente hay que hacerle muchas correcciones sobre educación civil libertaria, en tanto que estoy pensando que el problema de fondo, o uno de esos problemas, que no sé si es complejo, pero
es un gran problema que es la pobreza. Y me doy cuenta que todo este sistema normativo, a propósito de indisciplinar la sociedad y la educación como método de disciplinar, y siendo profesor, y bueno, la última charla quedé casi con, estoy toda la semana a punto de ir a renunciar. Bueno, ahí se me conjugan todos estos problemas y si pudiera referirse al problema social concreto, ya que, no sé, en Argentina ayer golpearon a un joven que era libertario, acá en Chile hoy día le pegaron a otro libertario más, y bueno, realmente la psicopatía y la polarización global está aumentando, entonces solamente saber que si se pudiera relacionar de alguna manera las ciencias de la complejidad con la política o realmente hay que hacer un abandono completo mental y liberarse de los libertarios, de los izquierdos, de todo lo que sea, etcétera. Sí, Francisco, sí, cuando tengas tiempo, cuando no tengas nada mejor que hacer, puedes buscar en internet un texto que se llama Consecuencias Políticas de la Complejidad, poco más, poco menos, y ahí está, ¿cómo se llama? Presentado. Em, Puedes buscar un articulito que se llama Anarquía y Complejidad, y eso, y puedes buscar un libro que se llama Biopolítica, no, no, sí, biopolítica y complejidad, que se llama tiempo más vida igual biopolítica, que qué sé yo, eso lo hemos trabajado. Pero permíteme no extenderme para que haya diálogo quizás con otras personas y el tiempo, en el siguiente sentido. La semiótica nos ayuda mucho a entender esa, ¿cómo se llama? Esa insensibilidad a la cosa. No es casualidad, Francisco y todo el grupo, que no sé si lo hayas observado, en Hong Kong, en París, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Ciudad de México, etcétera, los personajes de policía están, uno, vestidos de negro, dos, con una careta que no les ves al rostro. ¿Es cierto? Tres, muchas veces sin el número o el apellido de identificación, etcétera, y las semióticas prácticamente la misma en el mundo entero. Y entonces, eso no me permite distinguir, ni siquiera ver al rostro. Pasó muchas cosas desde la revolución de los claveles en Portugal. ¿Te acuerdas? Esta niña hermosa que se acerca y pone un clavel cuando al final de la dictadura en Portugal, coloca un clavel en un fusil, etcétera. Yo veía al rostro del policía o al soldado. Hoy no les vemos el rostro. Y eso permite, presento disculpas, como se dice en México, lo digo con mucho respeto, pues que nos chingue la madre. ¿Cierto? Es una expresión castiza en México. Eh, em, eh, con mucho respeto. Entonces, ¿cómo se llama? El principal problema, en esta línea, digo, en esta línea, no tengo tiempo de entrar en otros aspectos, es que la inmensa mayoría de la gente no se deja afectar de las cosas. Y las cosas que importan son las que nos afectan. Y la afección es una cosa muy importante. Es cierto, yo debo poder, ¿por qué Francisco tú eres amigo mío? ¿Por qué Taeli? ¿Por qué Nancy, Katia, qué sé yo, nosotros? ¿Es cierto? Porque me afectas. ¿Cierto? Un poco más, un poco menos, etcétera. Entonces, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida porque los fenómenos vivos importan y nos afectan y tienen todo el sentido de la cosa. Podría extenderme, pero em, usualmente te agradezco. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, Carlos, no sé Marcial? si me permiten, no sé si me permiten, ¿me escucha? ¿Me Sí, sí, escuchan? sí, 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 Marcial Bien, y Marta. ya. Gracias, Carlos. Te he escuchado atentamente y yo soy, como tú conoces, uno de tus discípulos de años. Y quería comentarte respecto a la experiencia que estamos teniendo, o bueno, personalmente que estoy promoviendo, cómo es que se entiende la salud en nuestras poblaciones indígenas, específicamente
específicamente en el Cusco y más precisamente, digamos, en algunos distritos y provincias. Créeme que el discurso que, bueno, que estamos aprendiendo sobre lo que no se sabe de salud, pero está institucionalizado la palabra salud en nuestro sistema. Cuando uno le habla la salud a las poblaciones, principalmente de a pie, que les llamo, ellos comprenden los mensajes que estamos discutiendo en esta mesa. Eso que ha permitido conformar consejos, espacios de concertación, de diálogo, ¿no?, entre el Estado y la sociedad civil. ¿Para qué? Para que se evidencien los problemas llamados problemas sanitarios, y en función a esos problemas sanitarios, ¿no?, permitir que el sistema, en este caso el Ejecutivo, coordine sus instituciones para satisfacer esa necesidad. Ese espacio se llama un consejo provincial, un consejo distrital y un consejo regional de salud. En el país tenemos bastantes. Estamos en ese trabajo, digamos, laboralmente. Pero el mensaje que hemos preparado, y lo estoy presentando en ¿qué se llama? En la Autoridad de Recursos Humanos a nivel nacional, servir esta experiencia, cómo es que estamos manejando esta presentación de lo que la gente de pie entiende salud. Y salud para ellos, pues, es alegría. Y eso tiene raíces todavía desde el tiempo de nuestros antepasados, cuando ellos hablaban no de la salud que ahora pensamos institucionalizadamente, sino piensan de la alegría, ¿no? Alegría es la causa, ¿no? El buen vivir. Entonces, si eso es el discurso de salud, la persona de a pie comprende. Créeme que es satisfactorio que escuchar a la gente que eso es lo que usted dice, doctor, eso nosotros sabíamos hace 500 años. Así me lo dicen. Y al comprender, estos espacios se vuelven muy fuertes, dado de que la población comienza a expresar problemas. Y dicho sea de paso, cuando he identificado un problema, uno, se han abierto 10 problemas o más, creo, lo que acabas tú de decir. Y eso es hermoso. Créeme que en eso uno comienza a expresarse muchas, ni siquiera tú te conoces qué características tienes y van expresándose nuevas habilidades, nuevas creencias, nuevas cosas, hasta queremos cada día más a nuestros otros seres vivos que no solamente su hermano. Hasta el respeto, yo saludo lo que Redar está haciendo, ese pronunciamiento respecto al respeto de los otros seres vivos que le llamamos animales. Entonces la gente de a pie sí respeta a un animal, la gente de a pie de la calle, el indígena, respeta a la planta, respeta el agua. ¿Qué están haciendo? Están promoviendo salud. Pero eso no va con el discurso institucionalizado. Ellos están pensando en otra cosa. Salud para ellos, y conocemos el sistema latinoamericano, para ellos son medicamentos, médicos, especialistas, subespecialistas, hospitales, para ellos es eso salud. Entonces la gente de Villa se comprendió que eso no es para mí, dicen, eso es de la posta, del centro, y eso no me interesa, ese discurso. Y el otro discurso, que obviamente que está llevando, estoy enfrentando un mensaje institucionalizado, imagínate entrar con ese pensamiento al ministro de Salud, a sus asesores, yo soy pues, digamos, algo, algo, ¿no?, cuestionable, pero ahí vamos. Y créeme que en esa zona, Carlos, y todos los amigos están, hay que hablarle a la población como lo que ellos piensan y pensaron siempre. Ellos piensan de manera muy compleja, altamente compleja. Para ellos los cerros, el agua, todos son un conjunto de problemas que en un momento dado le dan vida. Y si le dan vida, entonces protege su salud. No están hablando de medicamentos, no, eso no va. Yo creo que en ese reto estoy a todos los amigos, atreverse. Yo trabajo en el ministerio cerca del ministro de Salud, pero esos mensajes un poco que vamos sembrando, pero cuesta. Les diré a todos, cuesta enfrentarse, entre comillas, a un poder, no es nada fácil. ¿Se corren riesgos? Claro que se corren riesgos, y acabamos de escuchar a Carlos. Si no corre riesgos, la cosa ahí está. Ahí nomás está. Punto. Y te deja, y se pasó el tiempo. Se corre el riesgo. Pero felizmente uno va sembrando y sembrando, regando semillas, y hay gente, y de alguna manera se está motivando.
Por eso que de alguna manera quiero agradecer a Carlos así públicamente, porque eso, lo que nos está diciendo, sí se puede hacer. Si es difícil, claro que es difícil, pero por ahí vamos. ¿Hasta dónde llegamos? Ni idea tengo. Ese era el comentario que quería hacer respecto a la charla que nos está dando Carlos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas, sí, no podía encontrar el mouse. Marta, ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio tan valioso. Doctor Carlos Maldonado, es un placer escucharle. Eh, en algún momento incluso había escuchado una conferencia del doctor Carlos Maldonado donde hacía referencia a cómo hay que hacer una serie de cambios. Incluso hablaba de la filosofía y hablaba de Platón en aquel momento. Hacía un análisis de estas necesidades como de repensar lo que es las estructuras del conocimiento científico. No sé si podría decirse así, me disculpa en la ignorancia, doctor Carlos Maldonado, pero leyendo un poco en ocasiones algunas de las obras de Morán y también pues escuchando ahora esta magistral conferencia, a mí me ha embargado hace mucho tiempo una duda que tiene que ver con varios aspectos que el doctor Carlos Maldonado mencionó en esta conferencia, y es que hay siempre un afán en la institucionalidad, en las universidades y en el sector educativo en general, por mantener como esas estructuras con referencia al conocimiento científico de la ciencia clásica o de estas epistemologías que llevan a fundamentar el método científico y que validan lo que sería un conocimiento científico a partir de esas estructuras, incluso de esas formas de estructurar un problema de investigación, sus preguntas, todas estas estructuras que nos exigen para poder, como él decía, en ese afán de publicar, en ese afán de ser validado un proceso de investigación. Entonces, no sé, doctor Carlos Maldonado, si de pronto desde la maestría de Filosofía de la Ciencia, en la que usted creo que hace parte en la Universidad del Bosque, y pues en todo este esfuerzo que se está haciendo en América Latina y en Colombia, en este caso, pues como muy direccionado u orientado por la mirada del doctor Carlos Maldonado, ¿qué posibilidades hay de pensar o de hacer una ruptura que realmente tenga significado incluso para pensar? En algún momento de su conferencia decía una cosa que me pareció muy importante, y es cuando yo dirijo, decía su merced, tesis doctorales, trato que no se hable de un problema o de una pregunta problema, sino de pensar diversos problemas. ¿Qué posibilidad hay desde la misma red o qué se ha pensado para estructurar esas formas o esas miradas que son antimétodo o que son para hacer esa ruptura con las miradas clásicas de la ciencia o de la validación del conocimiento científico? Pues me parece bien interesante porque sucede que cuando uno hace incluso investigación inter o transdisciplinar con otras disciplinas, o uno habla de diálogo de saberes, como ahorita lo decía el maestro Marcial, pues siempre incluso ese diálogo va hasta donde van las disciplinas, y a veces el diálogo con los saberes ancestrales o con saberes de las comunidades, pues a veces no es como tan realmente significativo y solo se acude a manera de una entrevista o etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha pensado con referencia a esa ruptura en términos metodológicos y en términos epistemológicos, e incluso de la mirada de la filosofía de la ciencia? Es como una pregunta que tengo ahí hace rato y que en mi quehacer como investigadora siempre me llena a mí como esa situación de me encanta la complejidad, me encanta el discurso de personas como el doctor Carlos Maldonado, pero a la hora de cada uno de nuestros equipos de trabajo, nuestros lugares en donde hacemos nuestro quehacer, ya sea en calidad de docentes o en calidad de intentar hacer investigación, porque en el sentido estricto de la palabra, así como lo dijo el doctor Carlos Maldonado, a veces uno se queda es como intentando es cumplir con la institucionalización, pero no con hacer esas rupturas que creo son fundamentales. ¿Qué se ha pensado como red o qué se ha pensado desde la misma mirada del doctor Carlos Maldonado, que creo es un referente en este sentido? Gracias. Bien, sí. No estoy autorizado para contar una primicia que vamos a lanzar con Katia en noviembre.
Más bien te invitamos a que presencial o virtualmente te conectes. eh, Viene una maestría y vienen unos procesos muy interesantes, pero como se dice en periodismo, no voy a chiviarme. Sí, sí, es que es más, te lo voy a, te voy a anticipar eso. Ya está cocinado, ya está adobado, solo falta servirse a la mesa. Y lo vamos a servir ahora en noviembre. Qué buena noticia o qué buena primicia. Muchas. Bueno, eh, no sé si hay más preguntas. Eh, Tal vez pensar también ciencia y política, relación statu quo, el rol que juega la ciencia en los procesos culturales. Y ahí, para finalizar, yo quisiera hacer una última pregunta, pero ya. Em, de alguna manera, con toda esta propuesta de estructura mental, de pluralismo epistemológico, de liberación, en fin, la pregunta es, ¿qué le queda de ciencia a la complejidad? Ya. Sí, en varias ocasiones, tú lo sabes, he insistido, incluso esto ya está publicado, esto ya está publicado. Como estamos en chisme y hoy todos somos hombres y mujeres públicos, cuando se hizo una de las celebraciones de los 100 años de Morán, se publicó un libro en Brasil, eso está en la web, eso ya está publicado. ¿Cómo se llama? Mi texto está en portugués, en el que hago una crítica a las ciencias de la complejidad. Em, em, Eso está en la biblioteca, Carlos Maldonado, y demás. Las ciencias de la complejidad no tienen, uno, no tienen nada que ver, nada que ver con la ciencia clásica o moderna. Y dos, ¿cómo se llama? Y eso es lo que... Eli, ese es el tema que voy a presentar en la charla en noviembre. Mostrar cómo se articula eh, ciencia, pensamiento, arte y otro tipo de cosas. Hay un par de premisas que vienen ahí. Sí. Entonces, permíteme, te lo voy a responder de manera franca, porque eso ya está escrito y publicado. Hay un libro por ahí que se llama Decir lo inefable, de Maldonado. El arte siempre va por delante. Detrás va la ciencia y al final, de último, va la sociedad y la ética y cositas como esas. Entonces, las grandes visiones, los grandes descubrimientos, las grandes apuestas, etcétera, siempre han venido o bien en la forma de la música, o bien en la forma de la poesía, o bien en la forma de la literatura, etcétera. Y la ciencia va después. La ciencia, lo que pasa es que es la ciencia, entonces no le creemos a las artes, no le creemos, por ejemplo, para decirlo en ese al lenguaje de Marta, no le creemos a las humanidades, ¿es cierto? Pero sí a la ciencia. Y al final va la sociedad y cosas como la ética y la educación. Oiga, venga, ¿qué están diciendo? Espérenme, no me dejen atrás y cosas como esas. Esa es la manera, ¿cómo se llama? Hermosa de decirlo. De suerte que ciencias de la complejidad no implica ciencia, pero tampoco implica pensamiento en el sentido del pensamiento complejo. Ciertamente que no. Es en ese sentido que acabo de sugerir, es solo una invitación, no tienes que aceptarla, ¿cierto? Es una estructura mental, es una estructura mental. Por tanto, una actitud, una forma de vida, podríamos decir un par de cosas adicionales. Sí, pero ese es el tema. Sí, sí, Katia también. ¿Cómo se llama? Ese es el tema bueno, de la charla del 7. Ahí hay que venir, probablemente
y seguro lo vamos a pasar. Eso es un hecho, lo vamos a pasar en directo, la inauguración de la convención. Así es que si no pueden venir, nos van a seguir. Bueno, mil abrazos y cariños. Sí, Katy, los esperamos y las esperamos en Copiapó el día 6, 7 y 8 para la convención, donde no solo hay eh, encuentros científicos, sino que además procesos de acercamiento, conocimiento, en fin, abordar pasos futuros, tal vez, no sé si futuro sea una buena palabra, pero de todos modos agradeciendo al doctor Carlos Eduardo Maldonado, a todos y todas quienes están aquí. Nos vemos entonces el próximo ciclo, que ya lo vamos a hacer después, saliendo de la convención. Buscaremos algún tiempo y, y también que puedan invitar a quienes se quieren incorporar a la cátedra. Es abierta, está en línea en nuestra página de Redal, como va a quedar ahora este video, y también están los videos anteriores. Así es que muchos cariños, muchos abrazos y nos vemos en Copiapó.